ya me han presentado, soy Israel, pastor de la primera iglesia bautista de Valencia, y estoy complacido de compartir con ustedes. Ya les conocía por referencia, por mi hermano y amigo Iván, así como también de la hermana Mari Carmen. Me da mucho gusto compartir con ustedes y ver aquí a Pilar. Qué bueno que puedo compartir con ustedes. Bien, el mensaje que les traigo está basado en una carta muy conocida por nosotros. Se encuentra, es la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Vamos a leer en el capítulo 4 algunos textos que allí nos van a ilustrar lo que en esta hora quiero compartirles. Entonces, les dije Filipenses, capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo número 10. Es un texto muy conocido. En realidad, mucho de lo que voy a hablar no va a ser tan novedoso. Voy a recordarles cosas que ustedes seguramente conocen. Bueno, leamos entonces el texto y luego vamos a ir analizándole. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese último texto es el más conocido por la fe cristiana. Cualquier hermano le dice, todo lo puedo en Cristo, y ya todo el mundo tiene lo que a continuación manifiesta. Filipenses 4:13. Bueno, hermano, y es que ocurre que a lo largo de nuestra vida vamos enfrentando diversas situaciones y problemas, muchos de los cuales son continuos y recurrentes. Entonces tenemos que disponer una gran cantidad de recursos y energía para poder enfrentar esas situaciones. Usted lo sabe porque lo estamos viviendo. Ya en Venezuela había una situación de crisis hace unos años, lo conocemos. Una crisis económica, una crisis financiera, una crisis social, una crisis política. Ahora con el coronavirus el asunto se puso peor, se agravó aún más la situación. Y ustedes conocen muy bien, no tengo que describir todo lo que está ocurriendo. Entonces, para poder enfrentar todo eso, uno tiene que utilizar muchos recursos y a veces se siente cansado, agotado, agobiado, porque se le agotan las energías físicas, se le agotan las energías emocionales y hasta unos recursos financieros también. ¿Cómo podemos hacer en estas circunstancias? Bueno, el apóstol Pablo aquí nos da unas cuantas sugerencias, nos relata su experiencia y nos da algunas pistas, algunas ideas, cómo podemos hacer nosotros para enfrentar las adversidades, de qué recursos podemos disponer como cristianos. Déjenme mencionarles pues que la epístola del apóstol Pablo a los filipenses es una epístola que se destaca porque en ella la palabra que más se repite es gozo. Es la epístola del gozo. En muchas oportunidades él habla del gozo. Como en el 4 dice el 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es una carta del gozo, una carta de alegría. Ahora, es impresionante que una carta que destila gozo, las circunstancias en las cuales fue escrita. Esa carta es una de las cartas que se denomina las cartas de la prisión. Pablo estaba prisionero. Y me imagino que ninguno de ustedes ha estado prisionero,
pero puede imaginarse lo que significa estar prisionero. Y prisionero en una cárcel romana. Entonces las circunstancias no eran muy auspiciosas, no eran muy agradables, lo que estaba viviendo no era muy satisfactorio. Sin embargo, a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, escribe esta carta. Como digo, que destila gozo. Y el motivo por el cual escribe esta carta es porque los hermanos de Filipo le enviaron una ofrenda. Le enviaron una ofrenda, él la recibe con mucho gozo y les envía esta maravillosa carta. Si ustedes recuerdan, la iglesia de Filipo, los filipenses, la iglesia de Filipo, fue organizada por Pablo en el segundo viaje misionero. Está relatado en el libro de Hechos. ¿O recuerdan ustedes el caso de cuando él estuvo preso porque se formó un alboroto y lo pusieron preso? Y la experiencia de Pablo, que estaba en la cárcel, dice que Pablo oraba y cantaba. Yo cuando oía la alabanza y veía la expresión corporal de la hermana Soria cantando, describía en su rostro lo que estaba sintiendo, y eso causa un impacto. Seguramente que también el canto de Pablo causó impacto en el carcelero, y ese hombre fue convertido, como ustedes muy bien saben. Bueno, fíjense el poder del canto, pues el canto y de la oración. Pablo oraba y cantaba, y eso sirvió para que este hombre llegase a los pies de Jesucristo. Bueno, entonces, volviendo al texto que nos ocupa, vamos a revisar allí algunos recursos con los cuales disponía el apóstol Pablo, de los cuales también nosotros podemos disponer. Veamos el versículo número 10 que nos dice que se gozó. Ven la palabra gozo, ¿verdad? ¿Por qué se gozó en gran manera? Porque al fin habéis tenido cuidado de mí, me han atendido, pues me han apoyado, me han sostenido. En un momento crítico he contado con alguien que está conmigo, que me da una manito. Entonces, este es uno de los primeros recursos con los cuales nosotros contamos. Los amigos, los hermanos, son personas que en un momento dado son instrumentos de Dios para bendecirnos, para apoyarnos. En los días difíciles es que uno sabe quiénes son los verdaderos amigos. Si usted le pregunta al hijo pródigo, si usted pudiese sentarse con el hijo pródigo y hablar con él y le preguntara, cuéntame quiénes son los verdaderos amigos, él le podría contar quiénes son los verdaderos amigos. Porque cuando abunda el dinero, cuando esto está en el esplendor, pues hay muchos amigos. Pero cuando las cosas van mal, entonces ahí es que se ven realmente quién es el verdadero amigo. Hablando de la amistad como un recurso valioso en la vida del creyente, viene a mi mente un proverbio. Vamos a buscarlo. Proverbios 17, 17. ¿Qué dice Proverbios 17, 17? A ver, por favor, ayúdenme en esta reflexión. Proverbios 17, 17. ¿Qué dice? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Usted ha pasado por momentos difíciles y ha tenido un amigo que lo apoya? Nosotros en estos días hemos estado pasando por una situación muy difícil. Resulta que un hermano de mi esposa sufrió de un infarto y está en este momento en el proceso de la post-infarto. Está en una clínica, en una unidad de cuidados intensivos. Ustedes pueden imaginar lo que pasa en el corazón de una persona en estas circunstancias. ¿Qué ocurre? Entonces, nuestros amigos nos han apoyado y hemos tenido manifestaciones de amor, de afecto, de apoyo, de oración, y eso es reconfortante. Por eso es que debemos cuidar los amigos, valorar los amigos, valorar la amistad. Entonces Pablo, lo primero que nos recuerda aquí es la importancia de estas personas que nos rodean, que en un momento dado pueden sernos de mucha utilidad. Bueno, esto es lo que él se refiere de los hermanos
de los filipenses, que son buenos amigos, buenos compañeros de milicia, que apoyan en el momento difícil, en el momento cuando más se necesita. Fíjate que dice que ellos deseaban, pero no tenían oportunidad. Entonces, cuando tuvieron la oportunidad, entonces le dieron el apoyo. Entonces, hay que ser oportuno o buscar la oportunidad. Muy bien, dicho esto, sigamos entonces. Vamos al 11 y el 12. Aquí nos da otra idea de algunos recursos otro tipo de recursos con el cual contamos para enfrentar las adversidades. Vamos a leer versículos 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí tenemos entonces otros recursos que el apóstol Pablo menciona, con los cuales nosotros podemos echar manos de ellos. En este caso está hablando de recursos personales, de cualidades que él tiene. Mira lo que dice. Perdón, usted sabe lo que es una frustración. ¿Alguna vez se ha sentido frustrado? Una frustración es la incapacidad de satisfacer una necesidad, de obtener un deseo o de lograr una meta. Cuando usted quiere alcanzar algo y no lo puede lograr, se siente frustrado. Entonces, la frustración es una necesidad insatisfecha. Por eso es que hay muchas personas frustradas porque tienen muchas necesidades que no son satisfechas. Ahora, hay necesidades, ustedes saben esto, que son reales y otras necesidades que no son, que no son prioritarias, que hay sentidas y reales. Entonces, por eso es que mucha gente vive frustrada con necesidades de algo que realmente no es vital. Hay cosas por las cuales podemos tener, pero sin embargo, si carecemos de ellas, podemos seguir viviendo tranquilamente, ¿verdad? Un televisor es algo muy importante. Nos sirve para entretenernos, para tener contacto con el mundo. Es importante tener un televisor, pero es indispensable. Si no tiene televisor, usted puede seguir viviendo sin problema. Otra, usted a veces tiene necesidad de transporte. Tiene necesidad de transportarse porque es algo, y más en estas circunstancias que vivimos. Pero una cosa es necesitar un transporte y otra cosa es necesitar que ese transporte sea, por ejemplo, una 4Runner. Usted tiene una necesidad. Entonces usted la puede satisfacer en cierto nivel, pero si usted tiene una aspiración muy alta, entonces de repente se va a sentir frustrado por una necesidad que realmente no es vital. Por eso mucha gente vive en ansiedad, frustrado, porque se establecen necesidades que no son prioritarias. Y más en tiempos como este, tenemos que aprender, bueno, la situación esta que nos está enseñando a vivir con las necesidades, satisfaciendo las necesidades mínimas. Usted recuerda antes que usted tenía su vehículo, encendía el vehículo y se iba por ahí, daba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, se paraba y dejaba el carro con el motor encendido, se iba por allá, daba vuelta. Ahora, usted va bajando por y apaga el carro y el carro va para ahorrar gasolina. Aprende en las circunstancias, pues las circunstancias te obligan. Entonces, es lamentable, pero tenemos que aceptar la realidad. No es lo ideal, pero hay que aceptar la realidad. No podemos ponernos a discutir por qué un país petrolero. Eso no podemos resolverlo. Tenemos que enfrentar la situación y resolverla. Entonces, esto es lo que Pablo dice. Yo he aprendido a evitar la frustración contentándome con lo que tengo. Y he aprendido, fíjense que está diciendo he aprendido, porque entonces eso es algo que se aprende. Las circunstancias te enseñan. Mire, hermano, yo espero tener vida para verlo.
Pero la Venezuela post-crisis va a ser una Venezuela próspera, pero en nivel superlativo, porque el venezolano va a aprender a valorar la riqueza que tiene, que antes no la valoramos. La teníamos y la despilfarrábamos. ¿Se acuerdan? Cuando usted podía viajar y con aquella tarjeta podía hacer desastre. La próxima vez no va a ser así. Estamos aprendiendo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, todo es para bien. Entonces tenemos en este momento, usted vea las cosas como una situación de aprendizaje. Cuando usted ve la vida, los problemas y las circunstancias como algo para aprender, entonces eso le va a ser muy constructivo, porque ve las dificultades, las ve como oportunidades. Oportunidades para aprender. ¿Y qué pasa cuando uno aprende? Entonces cuando uno aprende, crece, se enriquece. Aprender significa hacer algo, cambiar, modificar. Entonces ahora hemos aprendido el valor del ahorro. Hemos aprendido el valor, etc. Usted sabe las cosas que está aprendiendo. Entonces, este es un aprendizaje. Pablo dice, yo he aprendido. Ahora, ¿cómo aprendió Pablo eso? La vida, las circunstancias. Si usted lee allá en la carta a los Corintios, cuando él habla, ¿se acuerda? Los sufrimientos de Pablo como apóstol. Y describe todos los sufrimientos que ha él experimentado desde que comenzó su ministerio. Bueno, eso lo toma él como un aprendizaje. Entonces nosotros tenemos también la oportunidad de aprender en estas circunstancias que estamos viviendo y poner a valer nuestros recursos. Dios nos da recursos también para que podamos enfrentar eso. Si usted lee, por ejemplo, Proverbios 2:6, va a ver allí algunos recursos que usted puede tener. Vamos a buscar los recursos que nos provee Dios a través y que nos los hace notar, nos los hace descubrir. Proverbios 2:6. ¿Qué es lo que Dios nos da? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice, da inteligencia, sabiduría y conocimiento. Hay que ver la cantidad de cosas que usted conoce. Y ese conocimiento nos ayuda para mejorar, para enriquecernos. Entonces nos da la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Esa capacidad de razonamiento lógico. ¿Qué es la sabiduría? La capacidad de poner en juego la inteligencia y el conocimiento para resolver problemas. Entonces Dios nos da esos recursos para que los pongamos en práctica, la sabiduría, el ingenio. Y ustedes saben de eso, porque los que son empresarios saben que en este momento tienen que ingeniársela bastante para poder avanzar en tiempos de crisis. Cómo el uso de la sabiduría y la inteligencia, el conocimiento, te puede permitir avanzar en tiempos de crisis. Hay personas que dicen que hay personas que en este momento están en mejores condiciones que antes porque han sabido aprovechar las oportunidades y prosperan y uno los ve. Oh, ¿cómo es posible? ¿Cómo esa persona está prosperando en tiempos de crisis? Hay secretos. Dios nos ha dado el secreto. Inteligencia, sabiduría, conocimiento que se pongan en juego para eso. Entonces, he hablado de dos recursos que Dios nos da, que nos permite para disfrutar, enfrentar los tiempos de crisis. Número uno, los amigos. Hay que valorar y cultivar los amigos. Número dos, los recursos que Dios nos ha dado. Cuando uno habla de estos recursos, no puede dejar de reconocer que esos recursos nos son dotados porque somos imagen de Dios. Cuando Dios nos creó, nos hizo a su imagen. Entonces, Dios es inteligente. Pues se supone que su imagen debe ser. Dios es sabio. Se supone que su imagen debe ser. Sigue pues mencionando atributos de Dios. Dios es santo. Y Dios es. Y así pues podríamos seguir mencionando. Dios nos hizo a su imagen. Entonces, como somos a su imagen, pues Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Me estoy refiriendo a los cristianos, pues. Porque una vez, cuando el hombre cayó, no se perdió la imagen, sino que se distorsionó. Pero Cristo vino para restituir otra vez esa imagen. Y entonces nosotros ahora, por el poder del Espíritu Santo, estamos siendo renovados, restaurados,
para tener la imagen genuina de Dios y ser como Dios. Ser como Dios. Hay un texto que me muestra cómo es la imagen del hombre antes del pecado. ¿Quieren saber cómo era Adán antes de pecar? Busque Job 1:1. Ya lo saben. Ya lo saben. Pues ya saben Job 1:1. ¿Qué dice Job 1:1? Había un hombre en la tierra de Uz. ¿Qué pasa con ese hombre? Cuatro, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Cuando yo leo eso digo, yo quiero ser así y me propongo ser así. Así era Adán, inocente, perfecto, recto, apartado del mal. Lástima que ocurrió lo que ocurrió. Pero vino Jesucristo, el nuevo Adán, para restituir las cosas como eran antes. Y entonces Él nos está convirtiendo en personas con esas cualidades. No somos perfectos, pero vamos en camino de perfección. No somos rectos, pero vamos en el camino de la rectitud. Bueno, somos temerosos de Dios, ¿verdad? Eso sí es verdad que lo somos. Le tememos a Dios porque sabemos quién es Dios. Y apartados del mal. Hacemos todo lo posible por apartarnos del mal. Bueno, esas son las cualidades que Dios nos ha dado, las virtudes que Dios nos ha dado y que Pablo destaca que sirven para los momentos difíciles, para los momentos de escasez, para los momentos de necesidad. Cuando les he hablado de los recursos, falta uno. ¿Dónde está el último recurso? Lo encontramos en el versículo 13. Ahora, entonces, ¿qué tipo de recurso es esto? Entonces nosotros tenemos recursos espirituales. Tenemos recursos espirituales. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vean ustedes ese texto maravilloso. ¿Cómo comienza? Dice todo. ¿Qué es todo? Bueno, todo. Cuando hablamos en matemática, en la teoría de conjuntos, todo como se ejemplifica el conjunto universal. Lo abarca todo. Todo lo puedo en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que puede Pablo en Cristo? Bueno, le hablo anterior. Todo eso que es anterior lo puede en Cristo porque Cristo le fortalece. Cristo le dio la fortaleza para poder enfrentar las tribulaciones, las persecuciones, la cárcel. Él cuenta su historia, que lo apedrearon, que le dieron azote. Los romanos eran muy astutos para dar azote. Y también los judíos. Dicen que no le podían dar más de 40 azotes, ¿verdad? 40. Entonces, ¿qué hacían? Le daban 1, 2, 3, 38, 39 y paraban. Porque no le puedo dar 40, ¿verdad? Reposaban y comenzaban a traer la cuenta. Yo he aprendido a soportar eso. Dice Pablo, he aprendido a soportar eso. He aprendido a soportar la escasez, la persecución. He aprendido a soportar todo. ¿Por qué? Porque Cristo me fortalece. Entonces aquí tenemos nosotros una fortaleza espiritual. Tenemos fortalezas espirituales. Cuando estábamos cantando, cuando iniciamos el culto, esas maravillosas canciones que estábamos interpretando, hacíamos referencia a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me está ungiendo. El Espíritu Santo está en mí. Jesucristo dijo, el Espíritu Santo dice, me ha ungido. Me ha ungido. El Espíritu Santo ungió a Jesucristo. El Espíritu Santo nos ha ungido a nosotros también para el propósito que Él tiene y también para darnos los recursos que necesitamos en los días difíciles, en los días de prueba. Cuando uno analiza, observa, recuerda, interpreta, no sé qué palabra utilizar, la persona del Espíritu Santo y comprende que el Espíritu Santo está en nosotros, yo no sé qué piensa alguien cuando internaliza, concientiza la realidad de que tiene el Espíritu Santo en sí.
¿Sabe lo que es el Espíritu Santo? A veces la gente cree que el Espíritu Santo es una energía. Uno da esa imagen, que el Espíritu Santo es una energía que fluye. El Espíritu Santo no fluye. El Espíritu Santo es una persona. Es la persona del Espíritu Santo que está en nosotros. Y la tercera persona del Espíritu Santo, como ustedes saben, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un ser divino. Por eso es que los griegos tenían una palabra que la usamos con mucha frecuencia, que es la palabra entusiasmo. La palabra entusiasmo en griego significa tener un Dios por dentro. Enteos, entusiasmo. Tener, como para ellos, como los dioses griegos. Pero nosotros, el entusiasmo es el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Imagínense ustedes todo lo que dijo Cristo acerca del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me da la fuerza. Me da fuerza. En momentos de debilidad tengo la fuerza de Jesucristo. ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo antes de partir allá en Mateo 28:20? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, no de vez en cuando, todos los días, hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Desde el momento que nosotros tomamos la decisión de creer en Cristo, más a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Desde ese momento Jesucristo nos está acompañando, acompaña día tras día tras día. Lo que pasa es que a veces nosotros no somos conscientes de eso. Si fuéramos conscientes que Jesucristo está todo el tiempo con nosotros, otro sería nuestra realidad. Pero es importante pues que tengamos conciencia, convicción de lo que Pablo aquí nos enseña en esta maravillosa carta. Yo tengo subrayado aquí la frase que acabo de leer. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hay que aprender a vivir. Nosotros podemos decir, supimos vivir en abundancia, ahora estamos aprendiendo a vivir en escasez, pero sin embargo, yo les aseguro que los que realmente tienen la confianza en Jesucristo no viven en escasez. Los que verdaderamente tienen la fe en Cristo, que creen realmente en Dios, como decía el testimonio de este joven que nos habló anteriormente, esas personas no pasan necesidad porque el Señor tiene la fortaleza. Van a pasar problemas, vamos a tener enfermedades, vamos a tener dificultades, pero tenemos la fuerza, tenemos la fortaleza. Y de muchas maneras el Señor tiene el cuidado de protegernos. De una u otra manera Él está atento a nuestras necesidades. Por eso es que cuando nosotros estamos en crisis, cuando estamos en conflicto, cuando estamos en problemas, no siempre recuerda, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y eso es verdad, aunque uno lo repite a veces mecánicamente, pero es verdad, Dios es nuestro amparo y fortaleza. El que habita al abrigo del Altísimo. Eso ya se ha convertido casi en un dicho popular, pero es ciertísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de... Pero fíjense una cosa que está diciendo la enseñanza. Es el que habita al abrigo. Pero si usted se sale del abrigo, bueno, ya no es culpa de Dios. Hay que mantenerse en el abrigo, bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, esto es lo que quería compartirle con ustedes esta mañana. Está pasando por momentos difíciles. Bueno, es normal que nos sintamos tristes, deprimidos, con angustias, pero ojo, tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Cristo, tenemos el poder de Jesucristo, tenemos el que está al lado nuestro apoyándonos para superar todas las adversidades que nosotros podamos enfrentar. Nosotros no nos buscamos problemas, los problemas vienen, pero los enfrentamos y vamos avanzando y nosotros no vamos a ser derrotados. ¿Por qué? Porque nuestra batalla está ganada, porque tenemos el poder de Jesucristo. Y si realmente creemos que tenemos el poder de Jesucristo, bueno, tenemos el poder de Dios. Imagínese usted.
Hay un pasaje muy conocido que echamos mano de él cuando estamos en gran aflicción. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es la convicción de Pablo. Cuando yo oigo de la expresión, poned mi yugo sobre vosotros, ustedes recuerdan a qué se refiere eso. Está diciendo que, ¿saben? Ustedes se acuerdan cuando en la época antigua Jesús está refiriéndose a la época cuando araban con tracción de sangre. Habían dos bueyes o dos burros, dos animales, pero generalmente un buey, que lo colocaban con dos bueyes y araban, ponían el yugo, y entonces los dos hacían la tracción de fuerza. Por eso es que los carros tienen no sé cuántos caballos de fuerza, porque está el símil de la fuerza que hace un caballo para arrastrar una carreta. Bueno, entonces lo que está diciendo Jesucristo es, pónganse el yugo conmigo. Tienen una carga, pónganse el yugo conmigo. Si nos ponemos el yugo con Jesucristo, ¿quién lleva la carga? Él lleva la carga. Entonces, vamos a ponernos el yugo con Jesucristo. Vamos a confiar realmente en lo que aquí dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a tener este pensamiento en mente, y cada vez que enfrente dificultades que seguramente está enfrentando o van a aparecer, tenga la convicción, usted tiene recursos para enfrentarlo y superarlo. Tiene una gran familia, para eso es que existen las congregaciones. Ese es el ideal de Jesucristo cuando constituyó la iglesia. En Hebreos 10:24 hay una cita que me gusta mucho, que dice, estimulaos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. Pero es importante entonces el tener compañerismo, de reunirnos, porque eso sirve para apoyarnos mutuamente. El apóstol Pablo, consciente de eso, escribió en Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. De manera que esta congregación existe con ese propósito también, de apoyarnos los unos a los otros. Que si alguno está en aflicción, el otro le apoye para seguir avanzando. Tenemos el recurso de la iglesia Pasto Fresco. Número 2, tenemos el recurso de las personas individuales. Número 3, tenemos los recursos personales. Y número 4, tenemos los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Vamos a ponerlos en acción y cuente que así vamos a poder sobrellevar las tribulaciones, vamos a poder avanzar en los tiempos de crisis. Dios me lo bendiga y me lo siga inspirando. Permítanme tener una oración por ustedes, por esta congregación, y luego se hace el llamado como piensan hacer. Amado Padre, te doy gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra en esta congregación, en este redil tuyo que has llamado para constituirlo en un grupo que proclama tu palabra. Te ruego que tú los bendigas, les des fortaleza, les inspire y les sigas guiando para hacer un trabajo extraordinario aquí en el norte de Valencia. Bendice a cada uno de los que están ministrando y guiando este proyecto, que reciban la unción y la dirección del Espíritu Santo para que se cumpla el propósito que tú tienes aquí. Oramos en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén. Le damos las gracias al pastor Israel por esa palabra maravillosa que nos acaba de regalar. Cada vez que escuchamos la palabra tenemos que darnos cuenta de lo que dice la misma palabra, que la palabra es viva y eficaz. El pastor, cuando comenzó su prédica, decía, esto es un texto muy conocido por todos, pero yo le aseguro, por lo menos para mí, vi hoy cosas que nunca había visto. Y yo le aseguro que de repente lo vuelvo a leer en un tiempo y voy a ver otras cosas, porque precisamente eso es la palabra, es viva
Ella está viva, ella siempre tiene algo que decirnos y le damos gracias al pastor por este mensaje que nos regaló, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, donde nos regala unos instrumentos, unas herramientas, pero también tenemos que tener claro que esas herramientas solamente las podemos poner en práctica cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, el Señor nos pide un requisito chiquitico, que es reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a hacer una pequeña oración para todos aquellos que no hayan recibido al Señor, que no hayan dado ese paso de aceptarlo, para que podamos recibir estas bendiciones de las cuales nos habló el pastor Israel hoy y que podemos disfrutarlas desde hoy mismo una vez que lo aceptemos. Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que no te han recibido, que no te han aceptado. Señor, sé tú sembrando tu palabra en sus corazones y le pido a cada uno de ellos que repita esta sencilla oración. Padre, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Reconozco que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz también fue válido para mí. Séllame con tu Espíritu Santo y sé tú guiando mi vida. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y el Cordero. Yo te pido, Padre, que me guíes, que seas tú mi Padre y que hagas de mi tierra fértil. Crea en mí un corazón obediente y rendido a ti para poder disfrutar de todas las bendiciones que tú me puedes dar, incluyendo esa fortaleza y esa paz que tú pones en nuestros corazones en los momentos de tribulación y angustia. Si usted ha hecho esa oración, el Espíritu Santo reposa sobre usted y a partir de este momento se hace partícipe de todas las bendiciones que el Señor tiene dispuestos para nosotros. Dios los bendiga y gracias por acompañarnos.